Tele.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional lamenta la reciente pérdida de la vida del ingeniero José Marcos Aguilar Moreno, excelente ingeniero en cimentaciones, político y además un excelente instructor para el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica de el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Lamentamos mucho esta pérdida y este programa es un sencillo homenaje a su trayectoria profesional. Buenas noches. Bien, hasta ahí la parte histórica y entro de lleno a ver el caso específico del Caballito, que es el edificio más grande en el cual me ha tocado participar con mi sistema. Este es el edificio terminado, resultó ser una aportación importante para la ingeniería civil de construcción urbana y se puede aplicar a lo mejor en puentes y en otras cosas. No lo hemos hecho porque no nos lo han pedido. Bien, en esta lámina aparecen los créditos de los participantes. El hotel se iba a llamar México Plaza, de la cadena Holiday Inn. La promoción la hacía Banamex, que siempre fue el mayoritario, Promociones Generales de Jalisco, Posadas de México, con el apoyo de Sectur y financiada por Fonatur, por Nafinsa, por Banamex, por Banca Promex y por Banco del Pacífico. Los créditos de la parte técnica aparece aquí con la empresa del Grupo Mexicano de Desarrollo del ingeniero Ballesteros, el diseño estructural de otro tocayo, José María Riobó, con su empresa Riobó S.A., fue el diseño estructural, mi empresa RIPSA, aportando niveles gemelos ya en esta importante obra, la empresa ILIDEM, encargada de fabricar e instalar la estructura metálica, y la empresa de supervisión estructural de nuestro estimadísimo amigo Carlos Correa, que es conocido de muchos de nosotros, los de la época, un poquito años atrás. Los datos generales del proyecto están en esta lámina, casi 5,000 metros cuadrados de terreno en el centro de la República, en Reforma y Eje 1 Rosales. La verdad fue un garbanzo de a libra, un terrenote de 5,000 metros cuadrados. El área construida, el área de losas, el área útil. El número de pilotes fueron cabezones de 60 centímetros de diámetro con fuste de 40, hincados hasta 51 metros de profundidad,
¿Qué nos dice esto? Que no están en la primera capa dura de los 35, 36 metros tradicionales, sino están en depósitos profundos, una capa altamente competente para cimentar un edificio de esta magnitud. El nivel de excavación, 1450, que yo tuve que aumentarle 50 centímetros para aplicar nuestro sistema sin riesgo de falla en caso de que se suspendiera la obra, como era común en México. El desplante a 1426, el concreto, el acero en perfiles laminados, el acero de varilla de refuerzo, casi 3,000 toneladas, 95,000 metros cuadrados de cimbra, con una altura de proyecto de 147,31, incluyendo la parte de la cimentación. Bien, en esta esquina del proyecto nos encontramos con la lumbrera número 7 del drenaje profundo, que manda al emisor del norte pegadito al alineamiento del edificio. Eso obligó a que los primeros 2 sótanos del proyecto se remetieran hacia adentro del predio para evitar que con la perforación para los pilotes o las tablas tacas se pudiera interferir con la presión neumática con la que se hizo la excavación de ese túnel. Bien, el proyecto de cimentación del edificio es un monolito, es una cimentación de una sola pieza, compuesta por cuerpos bajos y la torre. No hay junta de construcción entre los cuerpos chicos y la torre. Esto que aparece aquí es una tablestaca que se instaló cuando se pensaba hacer el proyecto por trincheras ademadas. La densidad de pilotes en el área de la torre, pues mucho más grande que la densidad de pilotes en los cuerpos bajos, por una solicitación de carga mucho menor. La losa de cimentación en el área de la torre es una losota maciza de 2 metros de peralte con 2 parrillas, una arriba y otra abajo. La torre tiene una estructura con 12 columnas envolvente, que son la envolvente de concreto reforzado hasta el nivel del transfer y de acero del transfer hasta arriba. Cada columna sería sembrada en su respectiva lumbrera, por lo cual los muros del núcleo central de servicios, que son elevadores, escaleras, instalaciones diversas, etcétera, nos hubiera obligado a las trincheras ademadas. Para evitarlo, puesto que nos habíamos comprometido al ahorro de 10 meses y demás, simplifiqué las 4 esquinitas del núcleo como si fueran columnitas en escuadra. Con esta simplificación o con este cambio de criterio, ya le hicimos a estas 4 columnitas su lumbrera, igual que el resto de las columnas perimetrales, de tal suerte que tuvimos que hacer en la obra 12 y 4, 16 lumbreras. La losota de 2 metros de perate la vamos a ver un poquito más adelante. Bien, esta lámina no tiene más objeto. Seguramente algunos de nuestros compañeros han tenido que recurrir al factor de seguridad para evitar la falla de fondo. Recordatorio, la falla de fondo se controla con el factor de seguridad que depende directamente de la cohesión, valor intrínseco del suelo, del factor de estabilidad que tiene su propia ecuacióncita con sus coeficientes derivados de la experimentación, casi en todo el mundo es lo mismo, y de las dimensiones de la excavación, de la H, que es la altura a excavar, la B, que es el ancho, y la L, que es la longitud. Cuando ustedes ya tienen una excavación ademada y troquelada y necesitan abatir el agua aquí adentro para trabajar en el fondo seco, sin agua, para que sus albañiles y sus fierreros hagan las cosas bien. Si hemos dejado fuera de la excavación el agua en su nivel natural, la energía potencial del agua aquí
Recuerden que el suelo no es roca, es un fluido viscoso que se comporta como un fluido. Estos son los vasos comunicantes, un problema físico o un asunto físico, o es una manguera de nivel de los albañiles. Este es un lado de la manguera y este es el otro. El agua dentro de toda la manguera siempre tratará de ponerse a nivel. Bien. Esta cuña no es una cuña plana de 2 dimensiones, es una cuña tridimensional alrededor de toda la excavación. Se ilustra en esta forma para poder interpretarla. Con una computadora hoy en día, con un programita, meten ustedes las variables unitarias y le ponen sus datos y van encontrando, después de que la computadora haga las multiplicaciones y sumas o divisiones, lo que sea, su factor de seguridad con el que están diseñando su excavación. Aquí hay un dato que es muy importante señalar. En el denominador, o sea, el factor de seguridad va a variar de manera inversa por estar en el denominador, el peso específico del suelo y la profundidad de excavación. Cuanto más pretendan ustedes excavar hacia abajo, sin cuidar las demás dimensiones y demás, su cociente va a ser más chico, si este número es más grande. Entonces van a reducir su factor de seguridad. El aceptado universalmente es 1.5, pero yo necesitaba desde un principio en las lumbreras hacer la excavación total a 16 metros de profundidad, de tal suerte que dije, vamos a reducir el factor de seguridad y luego vemos de qué manera le ponemos a la excavación un tapón aquí abajo para evitar que si la obra se suspende, pues le vayamos a dar chance a la cuña de suelo a dar la vuelta por abajo levantando el fondo, por eso se llama la falla de fondo. Luego vamos a ver cómo le hicimos para mejorar el factor de seguridad y evitar una falla de fondo en caso de suspensión de la obra. Bien, sabíamos que era necesario mejorar el suelo en el nivel del lecho inferior de la losa del sótano 1. El sótano 1 está abajo de la banqueta, miren, más o menos la altura de medio entrepiso. Entonces le pusimos un mejoramiento, compactamos, protegimos los piezómetros, los inclinómetros, las bombitas sumergibles que las íbamos bajando con estos malacatitos. Y aquí debo de hacer un paréntesis para decir lo que casi puede ser una receta general en el Valle de México cuando ustedes quieran hacer excavaciones muy grandes. En este proyecto se hincaron 625 pilotes cabezones hasta 51 metros de profundidad. ¿Qué significa eso? Que la perforadora usó broca para perforar la primera capa dura, para hacer llegar las puntas de los pilotes a 51 metros dentro de los depósitos profundos. De no haber hecho eso, los pilotes no hubieran pasado de la primera capa dura, y esa no era competente para la estabilidad del edificio. Cuando excavamos a 16 metros, prácticamente no había agua en todo el área del predio. El agua emigró a través de los agujeros que se hicieron en la primera capa dura, que quedó como coladera, a niveles inferiores, no solo por gravedad, sino por succión, que las bombas que extraen el agua del subsuelo andan allá abajo. Entonces, de manera paradójica, la presión hidrostática está invertida. Entonces, allá abajo se formó presión negativa, succiones, y eso hizo que el suelo estuviera cuasi seco. Pero de todas formas había algo de agüita que bombear con esas bombas sumergibles, y desde luego el agua absorbida pues no se la quita más que el horno. Con la ayuda de la empresa Solum, por intercesión del profe, nos facilitaron esta máquina para instalar piezómetros,
una rectificadora de bajo amperaje que está aquí estacionada para ponerle electrósmosis al suelo a ver si se le podía quitar un poquito más de agua y aumentar la cohesión. No fue posible, eso ya no sucedió nada. Y en esta imagen inicia niveles gemelos. Una lumbrera de 550 por 550 para tomar 9 pilotes, 3, 6, 9, separados un 85 centro a centro, más un pequeño voladito en el perímetro. Fíjense que en las lumbreras, cuando hicimos este primer ataque, marcamos el centro de la lumbrera, pues con la ilusión de que en el fondo de la excavación apareciera el pilote del centro del tapete de pilotes, porque ahí se tenía que apoyar la columna prefabricada. Y hago una mención pública de reconocimiento a la familia Velar, porque ellos fueron los que lograron que siempre en el fondo de todas las lumbreras apareciera el pilote central. Bien, la lumbrera la reforzamos en el local con esta cadena, porque sabíamos que iba a haber por aquí cargas pesadas levantando y transportando las columnas hasta de 50 toneladas. Bien, ahí va la excavación para abajo. Afectábamos o interceptábamos todos los agujeros dejados en la masa de suelo por la broca perforadora y por el paso de los pilotes. Los pilotes no estaban aquí, sus cabezas estaban a 15 metros de profundidad. Entonces quedaron estos huecos sin ningún tratamiento de relleno especial, y cuando los afectábamos, cuando los interceptábamos, los teníamos caídos. Encontrábamos estos agujeros llenos de toda clase de desperdicios, de zapatos tenis, de camisetas, de botas, de martillos, de amarradores, de todo lo imaginable que hay en una obra. Inmediatamente poníamos el ADM de vigueta y tablón. No es una taguía Muro Milán ni cosa parecida. Son tablones tratados con creosota, perfiles verticales I4, soportados por un marco cada X metros hacia abajo, con diagonales en las esquinas para reducir el claro y evitar que esta pieza resultara con un peralte muy grande. Ahí va la excavación para abajo. Los huecos de atrás los rellenábamos con tesontle, no con piedras de color rojo, sino con la espuma de la lava, que es el tesontle, un material bofo que deja pasar el agua, pero no los sólidos. Ahí va para abajo la prefabricación de columnas en el propio predio, con la cimbra ya preparada para construir el capitel que va a recibir cada una de las losas de sótano que se van a colar tiempo después. Ahí está el armado de la primera columna que se va a sembrar en la primera lumbrera, que es la que está aquí. Al pie de la columna instalamos una celosía, una columnita en celosía, para apoyar temporalmente la columna ya colada y los pisos que se fueran colocando en ella, en el pilote central de la lumbrera. Esta placa está un poquito más abajo que el lecho bajo de la losa de 2 metros. Este acero sin estribos, ahí le llamaban el acero desnudo, es lo que va a quedar ahogado en la losa de 2 metros de peralte. El pilote central siempre apareció. Ahí está la celosía empotrada en el concreto de la columna. Este es el corte del colado de la columna. Aquí va a llegar algún día el lecho superior de la losa de 2 metros. Y como sabíamos que entre una columna de concreto prefabricado y concreto fresco se podía generar una oquedad que era imposible permitir, pusimos monitores con lámina roscada del tipo Freycinet para que, estando ya en condiciones finales, hicimos la medición del volumen del hueco
y se hizo una inyección con mezcla estabilizadora de volumen, Grout, con la empresa Duro Rock, a quien también desde aquí le mando un saludo y un reconocimiento porque hicieron un excelente trabajo de empaque en todas las oquedades del proyecto. Pusimos también ductos del roscado del tipo Freycinet con una varilla de lado a lado de este elemento que es la columna y con tapones de papel aquí para lanzar tiempo después, cuando ya estuviera la columna y la losa en condiciones de trabajo, el acero de refuerzo de un muro o de alguna contratrave cuyo peralte era mayor que el peralte de la losa de cimentación. La sección transversal de las columnas 1,50 por 1,50, se veía así ya desimbradas. Mi hijo José Juan medía 1,70, así es que es 1,50 y 20 centímetros de dos camas de polines ortogonales, da el 1,70, con el acero desnudo que va a ser atrapado por la losa de concreto. Aquí tienen ustedes las 4 esquinitas del núcleo central de servicios, dándoles tratamiento de columna. Con esta dimensión, no es columna, vean, en el canto aparece toda la cantidad de acero del muro de contención. Son las esquinas de los muros. Ya con esta sección pudimos hacer su lumbrera como cualquier otra columna. Ahora la maquinita pingón, que son buenísimas, muy versátiles, ya no como retro, sino como almeja libre, se llevó la excavación hasta su nivel, aparecieron los pilotes, se descabezaron los pilotes y se coló el tapón al que me referí para proteger la excavación y evitar la falla de fondo a través del fondo de las lumbreras por cualquier evento que suspendiera la obra. Entonces, esta losa no es una plantilla, es una losota de 50 centímetros metida por debajo del ADM y ligada a los 9 pilotes con su respectivo peso, los pilotes, y con la carga de los pilotes y la resistencia por fricción del ADM, ya nunca se presentaría y nunca se presentó la falla de fondo. En esta plantillota de 50 centímetros dejamos el hueco en ella para que la placa en el pie de la celosía pudiera ser soldada en la placa que se le puso al pilote central de la lumbrera. Así fue como se ligó el extremo inferior de la columna al sistema tierra. Nos faltaba resolver el problema en el extremo superior. Ya veremos cómo lo atacamos. Ahí está el hueco. Este ya es el acero grueso, de grueso calibre del lecho inferior de la losa de 2 metros, dejando el hueco para el paso de la celosía. En esta imagen tenemos ya la celosía en su lugar. La placa que traía en el pie ya está soldada al pilote central y se ve también el acero desnudo que va a ser atrapado por la losa. Y observen ustedes que el hueco que habíamos dejado en el acero del lecho inferior de la losa ya se restableció. Por eso fue que pensamos en una columneta en celosía para poder tejer a través de ella los tronquitos de varilla para restablecer el hueco, y quedó todo perfectamente como está en los planos estructurales, sin faltar una sola varilla. En esta vista aérea vemos cómo era el avance en este momento. La plataforma entró por la entrecalle entre las lumbreras, por eso era la necesidad desde el origen de colar las cadenas de refuerzo para evitar un accidente por las grúas y las cargas pesadas. La grúa entró de reversa, levantó la columna. Esta no es esa columna, esta es la primera columna que colamos que se iba a colocar
en la lumbrera más cercana. Ahorita vemos lo de la columna anterior, lo de esta, ahorita lo vemos, el izaje y sembrado, pero quise poner esta porque nos informa esta columnita que aquí va a ir, este es el lecho bajo del sótano 1, de aquí hacia arriba va a ser construcción tradicional, hacia abajo está el capitel para losa del sótano 2, con su respectivo acero para la continuidad del momento y su capitel para el cortante, el sótano 3 y el sótano 4. Y aquí, esto no es sótano, esta es la altura de la cisterna para almacenamiento de agua potable. Luego acá, pues el acero desnudo, la celosía y la placa para soldarla sobre el pilote central. 50 toneladas con equipos de los hermanos Delgado, de Pepe y Memo, suficientemente potente para manejar estas cargas. Regreso a la columnita que vimos cuando los equipos entraron por la entrecalle. Se iza la columna, el personal técnico identifica las caras de las columnas hacia dónde deben de ir y se siembra en su lumbrera. Ya sembrada y soldada la placa y demás, la columna quedaba en esta forma con el extremo superior suelto. Para evitar que estuviera suelto, simplemente lo amarramos al sistema tierra, el extremo superior de la columna, mediante este gatito de perfiles metálicos. Ya podía temblar lo que fuere. Bien, la parrilla inferior terminada con la columna en su posición, restaurado el acero y todo lo demás, estaba lista para recibir el concreto de esta zapatita aislada de 550 por 550, que después se irá integrando al resto de la losota de cimentación, que quedó más o menos de 40 por 40 metros, números gruesos. Ahí está el acero de los pilotes. Y después hicimos ya el tendido del acero de refuerzo del lecho superior de la losa de 2 metros. Este hombre está parado sobre la parrilla superior y este hombre que está aquí abajo mostrando su carita, el casco y sus manos, está parado sobre la parrilla inferior, o sea, está en medio de las dos parrillas. Para ver qué se sentía, me metí con mi cámara y tomé esta fotografía donde se ve el espacio que va a ser llenado con concreto hidráulico. Aquí están todas las cosas, el acero desnudo, la celosía, la parrilla inferior, la parrilla superior. Y noten que en el perímetro de esta losota de 2 metros, de 550 por 550, se ha dispuesto una cimbra en forma de cajón hacia el interior de la masa de concreto. Esto tuvo por objeto formar en el perímetro de la zapata aislada una llave de cortante, que la vamos a ver un poquito después. Aquí tienen niveles gemelos otra vez, elocuentemente. ¿Por qué es tan rápido? No se ha hecho la excavación de los 75,000 metros cúbicos del proyecto, apenas se ha excavado el 20% con las lumbreras, y el edificio ya va ganando altura a toda velocidad. Observen los medios niveles que tiene la torre. La torre, la mitad del lado norte está en este nivel y la mitad del lado sur está medio nivel abajo. Cuando entren al estacionamiento de este edificio, al sótano, van a ver ustedes la comodidad que logró el arquitecto de la empresa Saya con este estacionamiento que es comodísimo, además de muy barato en el centro de la ciudad, y se sube de medio nivel en medio nivel, lo cual es muy cómodo. Bien, como que empieza a pasar a la historia todo este rollo y vemos que ya es tiempo de tapar las lumbreras en el nivel del lecho inferior, ya no de la losa aislada, zapata aislada, sino de la losa general en el predio, para llenar toda la losota monolítica de casi 40 por 40 metros. Bien,
Miren, es muy importante guardar en la memoria esta imagen, porque vemos que debajo de un entrepiso de sótano hay unas trincheras y una madrina cuyas tornapuntas que van a alojarse aquí con gatos hidráulicos en esta zona en donde hay doble madrina, es la mitad de la longitud del basamento del edificio. En medio de las dos madrinas, gatos hidráulicos de 150 toneladas para mandar el empujón a través de las tornapuntas a esta madrina que va a mantener en posición a la pobrecita tabla estaca. Todavía no excavamos el predio y la tabla ya está recibiendo un empujonzote de 12 toneladas por metro cuadrado, que era la presión máxima a 16 metros de profundidad. De tal suerte que a la tabla no le dimos chance nunca de avanzar hacia el interior de la excavación. Entonces recuerden que el lecho superior de la tabla está soportado por el troquel metálico, al cual se le bautizó allá en la obra el troquel viajero, porque se usó varias veces hacia abajo, en las losas de sótano. Por fin colamos la losa del sótano 1 directamente sobre el suelo. Observen ustedes este pórtico que nos muestra sótano 1 ya colado, que es la losa que yo le llamo de punto muerto, porque a partir de ella la construcción se va hacia arriba a toda velocidad y a velocidad más lenta hacia abajo. Apenas está colándose esta y ya el edificio tiene un piso y está ganando altura hacia el segundo. Este es el mismo pórtico, miren. Entonces la losa del punto muerto ya colada, empezando a excavar para construir el sótano 2 más o menos por acá, pero ya el edificio llevaba un nivel y medio hacia arriba. La excavación que fotografió Construcción Panamericana fue en estos momentos cuando fotografiaron al Caterpillar 931B, que entraba al suelo con sus orugas, pescaba la bacha y la traía a este punto para hacer rezagadas hacia arriba. En la topografía, pues son nuestros ojos milimétricos, indispensable. Y si los detractores del sistema cuando visitaron la obra se acostumbraron a ver todo lo de abajo de cabeza, pues no es nada difícil. Estudiamos materias en la escuela para darle vuelta a las cosas por arriba y para abajo y ver las visiones distintas. Aquí se ve todo lo que va para abajo, va al revés, construyéndose hacia abajo. Y esto fue motivo de censura también por algunos que vieron esto. Dijeron, pues este muro va a quedar despegado de esta losa. Pues no, espérense a ver. Les decía yo, esperen, no desesperen, espérense. Es algo novedoso, tienen que aprender. Cuando llevemos en México unos 40 o 50 edificios de estos, ya nadie va a decir tanta diatriba. En esta losa simplemente se dejaron alcancías, huecos horizontales, por donde se colaron estos elementos verticales. Entonces, la energía potencial del concreto con sus 2.300 kilos y con este espesor fue suficiente para obligar al concreto a impactar hacia arriba perfectamente bien en el lecho bajo de esta losa. Ya colada se hicieron inspecciones para ver si efectivamente no había oquedades. Nunca hubo oquedades. Salvador Aguilar Reza nunca las hubiera aceptado. Bien, en esta imagen hemos puesto las velocidades de construcción hacia abajo y hacia arriba. Aquí tienen ustedes un carpintero con su casco de aluminio, su camisola de manta blanca, ya un poquito percudida, su carcaj, donde trae su martillo y sus ganchos y sus herramientas, y hay luz y está hueco. Quiere decir que ya estamos trabajando
en la losa del sótano 2, y ya el edificio, a partir del punto muerto esta losa, ya lleva 1, 2 y ahora sí 3 niveles terminados. Bien, cuando se excavó del sótano 1 al sótano 2, desapareció la tierra y con ello desaparecieron también las trincheritas en las cuales había sido alojada el troquel metálico, el troquel viajero. Esta es la caja de gatos, aquí es donde se metían los gatos para comprimir las tornapuntas que llevaban el empujón hasta las madrinas en contacto con el lecho superior de las tablas. Bien, ¿por qué se llamó viajero el troquel? Porque viajaba de un nivel de arriba descolgado a un nivel de abajo. En el sótano 2, en el suelo, ya se había hecho esta trinchera para alojar la doble madrina en donde van a ponerse los gatos, y las tornapuntas ya van aquí por estas trincheritas. El suelo, pues obviamente es suelo saturado, el simple paso del personal pues lo satura, lo aguachirna, dicen los obreros, y compactándolo para recibir el colado de la losa de ese nivel, sótano 2. Ya es tiempo de ir tapando las trincheritas, ahí están las tornapuntas, ahí está la doble madrina, etc. Esta era la posición antes de retirar los gatos, después de haber dado el empujón. Esta es una madrina, ahí está la otra, el gato en medio. Este pedacito de losa lo dejábamos sin colar, pues para rescatar el equipo hidráulico. Y vean qué interesante esta fotografía. ¿Qué nos informa? La estabilidad absoluta de una obra de sostenimiento hecha con tablas prefabricadas machimbradas y con el machimbre patentado por la familia Velar. Observen que la altura del entrepiso para efectos de la estabilidad de la tabla está resuelta. En el extremo superior, la propia losa estructural del edificio funcionando como un diafragma, un diafragmota. La verdad es que yo no quise colar esta losa directamente sobre la tabla porque tuve miedo de que estas tablas tuvieran todavía asentamientos que podían haber jalado hacia abajo el voladizo y me hubiera costado la demolición y la reconstrucción de esa pieza. Imposible de enfrentar ese conflicto. Entonces el extremo superior estabilizado por la propia estructura. ¿Y quién está estabilizando el extremo inferior de la tabla? Pues el troquel metálico, el troquel viajero, que está debajo de este lecho inferior, desde antes de que se colara el concreto de este piso, que es el sótano 2. Entonces la tabla está quietecita, apretadita, con gatos de 150 toneladas y con una presión de 12 toneladas por metro cuadrado. No le dimos chance de penetrar, de patear, como se dice en la obra, de patear hacia el interior a 16 metros de profundidad, que fue la excavación. La verdad es que el miedo se me quitó cuando, viendo los registros topográficos, vimos que ya las tablas no bajaban ni 1 milímetro, el suelo estaba muy seco ya. Entonces, pues impunemente colamos la losa del sótano 2 directamente sobre la tabla. Obviamente que el acero de las nervaduras de la losa de este nivel, es losa encasetonada, pues se estorbaban, entonces le dábamos vuelta para arriba al chocar con la tabla. Y esta columnita que está aquí es con la que íbamos bajando el troquel hacia los niveles inferiores. Aquí el arquitecto Olivares, uno de mis mejores residentes de obra, está señalando que la losa ya se coló directamente contra la tabla. Bien, continuó la excavación hacia abajo. El Caterpillar 931 era ya muy pesado
para la arcilla en este nivel, una arcilla saturada muy sensitiva, y decidimos cambiarlo por un equipito más ligero, que resultó ser un Bobcat, motivo de censura y diatriba también de los colegas. No, este equipito es para cargar basura en las banquetas y cargar camiones con basura. Yo les dije, espérense a ver, no desesperen, aprendan, espérense. Ahí está el equipito Bobcat, sin necesidad de sus orugas, con sus puras neumáticos, entraba al frente, pegaba con su cucharón la parte de abajo del talud, caía la bacha sobre el bote, y el equipito salía rodando para colocar el material en una tolva que alimentaba las bandas transportadoras, que era motivo también de censura, y las bandas se encargaban de llenar los camiones volteos allá arriba. Y me decían, pero ¿cómo arcilla adhesiva, chiclosa, pegostiosa? De todas formas le apodaban. En bandas no es posible. Esto es decir, para arena y grava y todo, no para arcilla cohesiva. Y yo les dije, espérense a ver, no desesperen. Pusimos unos cortadores de lámina antes de que la banda diera vuelta para abajo, y lo que quedaba de sobrante pegado a la banda se despegaba y caía en la banda, y así se iban. Bandas sucesivas de 6 metros de longitud. Si algún día les toca hacer este tipo de trabajo, no metan bandas ambiciosas de todo el largo del predio, metan las chiquitas de 6 metros, porque con ellas pueden hacer cambios de dirección fácilmente. Bien, ventaja económica de este sistema. La construcción de las losas hacia abajo nunca influyeron en el costo final de la obra por intemperismo. Allá afuera podía estar diluviando y los trabajadores acá abajo trabajando sin tener que suspender por intemperismo. Fotografía impresionante, a la cual invité a Enrique Santoyo para que viniera a verla. Yo le decía al profe Tamés, oiga maestro, háblele a Enrique para que venga a ver un talud vertical en la Ciudad de México de casi 4 metros de altura, 3 metros y feria. Verticalmente se sostiene durante meses, eso sí, con grietas de contracción por todos lados. Esas grietas son las que decía el amigo Enrique Santoyo, que le aparecían en todas sus probetas del sondeo del suelo. Pues sí, eran las grietas de contracción de la masa de arcillo de la primera capa dura. Esta no es la losa de cimentación, este es el acero de la plantillota de 50 centímetros de peralte, con la cual protegíamos el suelo para evitar la falla de fondo, ligada al peso muerto de los pilotes, que ya eran muchos. En esta fotografía, si no recuerdo mal, es la parte central de la torre. Este sí es el acero grueso del lecho superior, y también aquí se ve el acero grueso del lecho inferior. Y se aprecia un poquito difícil porque este hombre lo tapó, la llave de cortante que se previó con el cajón, con la cimbra hacia adentro del concreto, de la zapata aislada. Su acero de contracción para evitar la contracción, y creo que hay una fotografía que muestra mejor eso. Bueno, obviamente, para manejar las dimensiones del factor de seguridad, lo primero que se hizo fue las lumbreras, que son los manchones amarillos, uno en cada columna. Después de eso nos fuimos a I4 en el núcleo central de servicios, y luego nos fuimos a la zona central, esta que está en color sepia, que al quedar colada y fraguada, aumentó el tamaño de 4 zapatitas aisladas a una losa ya un poquito más generosa, más grandecita. Y luego nos fuimos al cinturón de color verde. Cuando quedó colado, la losa creció a esta dimensión. Y finalmente llenamos los huequitos que estaban entre las zapatas aisladas y que ilustramos aquí con un color morado.
De esa manera se construyó esta losota monolítica de 2 metros de peralte en toda el área de la torre. Bien, este es el colado de esa zona de color sepia. Aquí se ve mejor la llave de cortante. Aquí está el acero de contracción. Aquí están las silletas manteniendo el acero superior en su lugar. Ya el acero del lecho bajo ya quedó tapado por el concreto. Y observen un dato importante. Desde la losa de cimentación nace el acero de calibre delgado de todos los muros que forman el núcleo central de servicios que llega hasta el helipuerto. Ahí va subiendo el concreto, ahí va un poquito más alto, una escalera que se solicitó para que yo tuviera chance de escapar, antes de quedar como amuleto en esta losota. Aquí está el acero delgadito ahogado, y la supervisión nos pidió que, aunque era de alto revenimiento, 18 centímetros, se vibrara en toda el área en donde estaba ahogado el acero de los muros, para lograr la mejor adherencia. Bien, en vistas aéreas, desde la azotea del periódico La Prensa, tuve que pedir permiso a don Mario Santaella, el director general, para que me permitiera subir a la azotea sin tener que enseñar el IFE, ni el acta de nacimiento, ni nada, sino entrar impunemente por las puertas, subir al elevador, llegar a la azotea y tomar las fotografías. En esta fotografía vemos las mesas de colado de la tabla, la artesa para recibir el concreto premezclado, la grúa levantando piezas fraguadas para su almacenamiento, y acá otra máquina colocando la corredera del martillo para el hincado de las tablas. Un poquito más adelante, el trazo de la primera lumbrera, la cimbra de la primera columna, la otra, aquella que entró por las entrecalles, era de este lado. Esto no es una lumbrera para columna, este es un agujero que hicimos con la ayuda de la perforadora para aplicación de la electrósmosis, que ya no nos dio mayor ayuda en quitarle agua al suelo, no le quedaba más que el agua absorbida. La plancha mejorando el suelo, los corralitos para proteger los malacates, los piezómetros, los inclinómetros y toda la instrumentación del suelo. Un poquito después ya tenemos lumbreras, ya tenemos varias columnas coladas. Esta actividad era la que en la ruta crítica ordenaba no fallar. Entonces, lo más lento era pues hacer las lumbreras por el ADM, por todo lo demás, pero siempre se tuvieron adelante suficientes columnas para el sembrado y la construcción rápida hacia arriba. Miren, reconocimiento a todas las empresas. Luego lo único que recibimos las constructoras son quejas. Cuando haya oportunidad de hacer un reconocimiento hay que hacerlo. Vean ustedes un predio de 5,000 metros cuadrados en proceso de prefabricación de columnas, de habilitación de acero, de recepción de perfiles metálicos, de recepción de góndolas, de construcción de lumbreras, de fabricación de marcos metálicos para los ADMs, de ubicación de las oficinas de campo. Pues realmente no hay nada que envidiar a nadie. Ahí tienen ya la primera mitad de la torre colada, la mitad norte, y la mitad sur, que está un poquito más abajo que este nivel, ya en proceso de encasetonado. Y la construcción hacia arriba, pues ahí viene a toda velocidad. Ya se tiene las columnas de este entrepiso de arriba y el acero, pues ahí va subiendo rapidísimamente. En esta zona no hay edificios, son la zona de rampas para los estacionamientos. Y empezamos a notar en esta foto que ya empezábamos a meterle mano al estudio del suelo en los cuerpos bajos. Un poquito después, más adelantada la obra,
sigue el cochinero de la excavación. Esta sería la losa del punto muerto. Ya se ve totalmente hueco debajo de ella, quiere decir que ya está seguramente la losa de sótano y tal vez más, porque hacia arriba tenemos 1, 2 y 3 losas terminadas en proceso, las columnas del siguiente nivel y el acero listo. Para evitar que el núcleo central de servicios se atrasara respecto del avance de la envolvente, lo cual no era posible permitir, porque al nivel de transfer se iba a convertir en estructura metálica y el acero de los entrepisos iba a ser necesario empotrarlo en el núcleo central, en los muros. Un poquito después, como que la torre ya empieza a hacer historia, ahí va, y empieza a tomar importancia el trabajo en los cuerpos bajos. Llegamos al nivel del transfer, es este, concreto reforzado, se ponen los pedestales para poner desde aquí abajo las anclas para el agarre mecánico de las columnas de la envolvente de la torre. Aquí ya están sus agarres mecánicos con sus tuercas y demás. Un poquito más adelante, esta grúa en el sismo de 85 era la grúa más grande con un brazo de 50 metros que había en México, Linden Alimac. Traía sus contrapesos sueltos y en el sismo de 85 un contrapeso se cayó de su lugar, desequilibró todo el sistema y la torre quedó un poquito como charamusca. Se tuvo que hacer la reparación correspondiente, el cambio y demás. Pero ahí va la estructura de acero y ya traemos una cimbra deslizante para colar esto como un silo, el núcleo central, porque él tenía que ir más a prisa que los entrepisos de la estructura, porque las vigas metálicas de los entrepisos tenían que anclarse en el muro. Y se logró un buen avance que permitió ya un avance rápido de la superestructura. Un poquito después, y ya la torre, pues podemos olvidarnos de ella y entrarle a los cuerpos bajos. Decidí no hacer lumbreras cuadradas por aquella experiencia que habíamos tenido de derrumbes dejados por el paso de la broca y de los pilotes. Entonces dijimos, pues un tubo. Bueno, pues un tubo. ¿Cómo se hacen tubos en el suelo? Pues una excavación circular con su respectivo ADM de concreto lanzado. Mi empresa RIPSA dio las especificaciones de los diámetros de las lumbreras y las especificaciones para el concreto lanzado. Para ayudarle a la cáscara, que fragua rápidamente porque en la lechada viene un acelerante de fraguado violentísimo, muy rápido, y una malla para ayudarle estructuralmente, pero además para defender el impacto de la grava contra el suelo. Esta distancia no debe ser menor que lo que ustedes ven aquí, 3 hombres del hombre al punto final del lanzamiento, para evitar un rebote excesivo del material grueso. Terminada el ADM, se excavó, aparecen los pilotes, se recortan y se construye el nudo de cimentación en sitio. Ya no tiene sentido usar columnas prefabricadas, no hay ya necesidad, son muy chiquitas, además no hay espacio ya donde colar, ya todo el predio está ocupado. Ahí está el nudo ya armado con la columna ya empotrada con su acero en el lado de la cimentación. Ya está colada el primer tramo de columna y se va a colar el segundo hacia arriba. Es el arquitecto Olivares mirando hacia arriba. Bien, el cuerpo del lado norte, pues también como que ya quiere ser historia. En esta fotografía apenas empezaba a hacer el colado, una vez que se taparon las lumbreras, por supuesto. Pero vean, empieza el colado, ya está encasetonado
y las columnas ya van ganando altura en los cuerpos bajos también. Un tema interesante era cómo hacer monolítica esta losa en cuerpo bajo con su correspondiente en zona de torre. Pues muy fácil. La tabla nos estorba ahora, después de haber sido una gran ayudante, ahora nos estorba. Enderezamos las varillas que habían quedado dobladas, las traslapamos con las varillas de estas nervaduras y ya quedó monolítica todo el edificio. Ahí está terminado el sótano 1 del cuerpo norte. Dejamos abiertas la posibilidad de abrir estas lumbreras para rezagar el suelo de aquí abajo. No fue necesario gracias a las bandas transportadoras. Aquí tienen la torre, aquí está el cuerpo bajo, enderezadas ya las varillas de las nervaduras, cortando la tabla para poder hacer el traslape y ligar las losas simétricamente de ambos lados de la torre. Bien, esta figurita está hecha a mano y nunca la voy a cambiar por AutoCAD ni por nada. Ustedes saben que los documentos más valiosos en las obras son las bitácoras escritas a mano. Cuando las pasamos a computadora, máquina de escribir, pierden su valor histórico, aunque den la misma información, pero a mí me gusta todo lo que es histórico. Astele.tv